Imaginen por un momento estar atrapados en el andén de una estación de tren. Un andén abarrotado, acaba de haber un apagón masivo, la gente está nerviosa, y de repente una inteligencia artificial reescribe mágicamente todo el horario de la red ferroviaria de la ciudad, coordinando decenas de trenes, antes incluso de que tengan tiempo de sacar el teléfono del bolsillo para avisar de que llegan tarde. Bueno, visto así suena a magia, sí. Un saludo cordial y una cálida bienvenida a todas las personas curiosas que nos escuchan hoy a una nueva inmersión a fondo. Hoy, pues, nos sumergimos en un territorio fascinante donde las matemáticas más complejas chocan de frente con el caos absoluto del mundo real. A ver, el estudio que nos ocupa hoy con mucho detenimiento y, francamente, la idea de dejar la infraestructura crítica de una red metropolitana en manos de un algoritmo que básicamente aprende a base de ensayo y error, pues me parece de entrada una receta para el desastre. Ya, entiendo el escepticismo, totalmente. Es que lo que tenemos sobre la mesa es una investigación técnica de Japón. Está firmada por investigadores de primer nivel. Shunpei Kubosawa, Takashi Onishi, Makoto Sakahara y Yoshimasa Tsuruoka. Un equipo junto del laboratorio de IA de NEC, el AIST y la Universidad de Tokio. Proponen un sistema de reprogramación ferroviaria combinando simulación dinámica y aprendizaje por refuerzo. Pero claro, el papel lo aguanta todo. La aplicación práctica real de esto es otra historia muy distinta. Vale, vamos a desglosar esto paso a paso y voy a intentar defender por qué este documento es de hecho revolucionario. Porque la misión de esta inmersión de hoy es precisamente entender cómo estas tecnologías están a punto de jubilar a los planificadores humanos. Y esto es vital. O sea, vital cuando la sociedad se enfrenta a desastres. Desastres que, por desgracia, son cada vez más frecuentes. Exacto. Hay que ser realistas. Inundaciones, terremotos o eventos globales como la pandemia nos han demostrado empíricamente que los horarios fijos son, pues, una ilusión. Una ilusión reconfortante, pero frágil. De la noche a la mañana, las áreas de servicio se limitan, la cantidad de trenes cambia en un minuto y el flujo de pasajeros se vuelve un rompecabezas imposible. El caos existe, es innegable. Pero cuidado, la industria no ha estado de brazos cruzados. Existe un método clásico, súper establecido, para automatizar esta recuperación de horarios. Se llama programación lineal entero mixta, MLIP por sus siglas en inglés. El famoso estándar de oro, ¿sí? Exactamente. El estándar de oro en la teoría operativa durante décadas es robusto, es determinista y, lo más importante, y a diferencia de la inteligencia artificial, se basa en garantías matemáticas estrictas, no en probabilidades ni en a ver qué pasa. Es cierto. Pero veamos por qué ese estándar de oro se está oxidando, digamos. El MILP suena intimidante, pero para quienes nos escuchan, imaginemos que se quiere organizar un horario perfecto desde cero. Configuras el problema usando variables, que son los tiempos de llegada y salida de cada tren en cada estación. Sí, lo básico. Luego, estableces una función objetivo, como mantener un intervalo de 10 minutos entre trenes. Y finalmente, le metes las restricciones, inecuaciones matemáticas rígidas. Por ejemplo, una ecuación que dice que el tiempo de parada debe ser mayor o igual a 30 segundos para que la gente suba sin ser aplastada por las puertas. Y ese rigor matemático es lo que da la seguridad de que los trenes no van a chocar. Claro, pero aquí es donde los autores del estudio lanzan su ataque. Argumentan que el enfoque MILP está totalmente obsoleto frente a los desafíos dinámicos por un problema gigante, la escalabilidad. Aquí tengo que darles la razón. A medida que una red crece, el número de variables e inecuaciones se multiplica, pero de forma exponencial. No es sumar un par de datos, es un crecimiento explosivo de matrices que, literalmente, ahoga a los procesadores actuales. Ahí es donde el ordenador del centro de control empieza a echar humo y a colapsar. Y tanto que colapsa. El artículo detalla cómo, al intentar calcular el nuevo horario de una línea entera justo después de un desastre, el cálculo MILP se vuelve tan masivo que es incapaz de darte una solución en un tiempo útil. Te da la solución cuando el problema ya ha pasado. Y para quienes piensen que la computación cuántica es la solución mágica que está a la vuelta de la esquina... Nada, ni de broma. Los investigadores demuestran que ni siquiera los ordenadores de recocido cuántico pueden con ello hoy en día. Requerirían una cantidad de qubits absurda. Y además hay un muro teórico infranqueable. Tienes que reducir ese inmenso problema MILP a un formato llamado cubo. Optimización binaria sin restricciones cuadráticas. Eso es. En términos muy sencillos, es como intentar traducir
toda la complejidad fluida del mundo real a un idioma binario estricto de ceros y unos para la máquina cuántica. Este proceso de traducción colapsa el hardware. Es un callejón sin salida ahora mismo. Para visualizar este fracaso del MILP en la vida real, imaginemos intentar planificar el movimiento exacto, metro a metro, segundo a segundo, de cada coche individual en un atasco brutal en la M30 de Madrid, lloviendo a cántaros. Menudo follón. Matemáticamente, si tienes las ecuaciones de velocidad, la distancia al coche de delante, la frenada, es posible calcular cómo desenredar el atasco. Pero, para cuando el superordenador termina de resolver esos millones de inecuaciones cruzadas... El día ya ha terminado. Exacto. La gente ya se ha bajado del coche, se ha ido a casa andando, y el cálculo no sirve de nada. En una emergencia necesitas velocidad. Y aquí es donde la propuesta de Japón se vuelve brillante. Brillante es un adjetivo fuerte. Yo diría que es audaz. Proponen abandonar la seguridad matemática para meterse en el terreno especulativo de la simulación dinámica y la inteligencia artificial. Vale, hablemos de la simulación dinámica primero, que es la base. En lugar de un rompecabezas matemático estático, usan ecuaciones diferenciales para predecir el comportamiento a lo largo del tiempo. Es, básicamente, como el motor físico de un videojuego. Renderiza la realidad segundo a segundo. Calcula cómo el tren acelera, frena, abre puertas. Sí, toma un estado inicial y calcula el desarrollo. Pero la simulación es solo la maqueta, no toma decisiones. Necesita un piloto. El cerebro de la operación. Hacen opciones y descartan cosas que a mí me darían más tranquilidad. Por ejemplo, la clonación de comportamiento. Aprender de los humanos. Exacto. Entrenar a un algoritmo con bases de datos históricas, que mire las decisiones reales que tomaron los expertos humanos en crisis pasadas y copie, supervisado y trazable. Ya, enseñarle a ser el aprendiz perfecto observando a los veteranos. Pero el estudio reconoce que esto tiene un fallo letal. Carece de extrapolación. Eso es. Solo funciona resolviendo problemas que ya ha visto. Si ocurre un desastre inédito, un colapso en cadena jamás registrado, la IA se queda en blanco. No sabe improvisar. Además de que ninguna empresa tiene registros digitales tan perfectos de cada decisión humana tomada bajo presión. Lo entiendo. Luego analizan el aprendizaje por refuerzo inverso, o IRL. Que es como probar un pastel e intentar adivinar la receta molecular exacta para enseñársela a un robot. Deducir el objetivo oculto del controlador. Y lo descartan porque el coste computacional es agónico y el resultado suele ser una caja negra incomprensible. Así que llegamos a la joya elegida, el aprendizaje por refuerzo a secas, RL. El mismo campo que hizo famoso a AlphaGo en 2015. Sí, pero mover piedras blancas y negras en un tablero es muy distinto a mover tubos de acero de 500 toneladas llenos de personas por medio de una ciudad. Pero fíjate en la belleza del RL. La IA no necesita imitar a un humano imperfecto. La meten en el simulador físico, le dan los mandos y una función de recompensa estricta. Ganas puntos si los pasajeros llegan a tiempo, pierdes puntos si hay atascos. Y al principio no sabe nada. Nada de nada, comete errores que son de risa en la simulación. Mete 5 trenes en la misma vía, los deja parados en un túnel por miedo a moverse, pero tras millones de simulaciones ajusta sus propias reglas internas. Funciona de maravilla dentro de una burbuja de código. Pero el mundo real no es aséptico. Hay fricción, averías raras, pasajeros bloqueando puertas. ¿Cómo evitan que esta IA cause una tragedia cuando la realidad no sea como su videojuego? Con una técnica brutal llamada aleatorización de dominio, o Domain Randomization. Básicamente, la meten en un simulador de tortura infinita. La IA se enfrenta a millones de escenarios donde le cambian por sorpresa el lugar del accidente, la hora, la cantidad de viajeros, la duración del bloqueo. Para que no memorice una única solución. Exacto. Para cuando la IA sale al mundo real, ya ha vivido virtualmente los peores escenarios posibles. Ha nacido en el caos, así que está preparada para reaccionar. Audaz, pero asume que el simulador refleja la realidad de manera impecable. Si simplificas demasiado la física, la IA tomará decisiones perfectas para un universo que no existe. Por eso construyeron lo que podríamos llamar la Matrix ferroviaria. Un simulador con una API tipo OpenAI Gym que dista mucho de ser un juguete. Simula los convoyes segundo a segundo, los bloques de señalización, el sistema de enclavamiento para evitar choques. Y lo más fuerte, simula el flujo de pasajeros de forma realista. Sí, vi que en la interfaz cada tren tiene unas barritas gráficas que muestran el porcentaje de ocupación en tiempo real. Es un nivel de detalle encomiable. Muy realista.
Pero al añadir tanto realismo, se dan de bruces con un muro matemático aterrador, la famosa maldición de la dimensionalidad. Fíjate en la ruta que usan para el experimento, la ruta X, inspirada en Tokio. Una línea bastante compleja. Hay 88 puntos de manipulación, señales, cruces, desvíos. Las combinaciones de decisiones simultáneas en 88 puntos tienden al infinito. A más opciones, la eficiencia de la IA se desploma. Se vuelve loca buscando. Empieza a explorar opciones inútiles como abrir un semáforo en verde en una vía muerta donde ni siquiera hay trenes. ¿Cómo evitan que la red neuronal colapse bajo su propio peso? Aquí es donde la arquitectura brilla. Diseñaron un entorno jerárquico. Entendieron que una superinteligencia intentando hacerlo todo iba a fracasar. Dividieron el control en dos estratos. En la cima, el agente RL, el jefe. Solo toma decisiones macro. Pura estrategia. Este tren da la vuelta o sigue. ¿Cuánto espera? Y en la base está el agente basado en reglas, el operario. Este no usa redes neuronales complejas, obedece un reglamento rígido preprogramado. Ejecuta en qué anden entrar o envía la señal para cambiar la luz física del semáforo. Desde el punto de vista de ingeniería es una simplificación muy pragmática. Le extirpas a la IA la necesidad de tener que redescubrir las leyes de la física y las normativas básicas de seguridad ferroviaria que ya conocemos. Exactamente. Es como la cocina de un restaurante en sábado noche. El agente RL es el chef ejecutivo. Ve la sala llena, dicta el ritmo de salida de platos, cambia el menú. Pero no coge un cuchillo. Los que cortan la cebolla son los cocineros de línea. El agente basado en reglas. Cortan milimétricamente siguiendo normas. Y gracias a esta división, pasaron de 88 puntos de control a procesar a solo 7. Un problema paralizante se volvió ágil y rápido. Reducir de 88 a 7 es un salvavidas algorítmico impresionante. Pero esto nos lleva al siguiente gran problema del documento. Y aquí mi escepticismo está al máximo. El control cooperativo distribuido temporal. Entramos en la parte cronológica del caos. Sí. Piensa en las 4 fases ineludibles de un desastre. Fase 1, normalidad. Fase 2, la respuesta al apagón o al árbol caído. El objetivo cambia a minimizar el atasco. Fase 3, limpieza y recuperación. Retiran el árbol. Y fase 4, vuelta a la puntualidad. El abismo más peligroso está en la fase 3, el relevo de mando. Cuando hay que volver a la normalidad. El artículo propone que durante el caos de la fase 2, esta IA de aprendizaje por refuerzo, la creativa, toma el control absoluto, moviendo trenes de forma poco ortodoxa para que la gente no se quede atrapada. Pero en el instante en que la vía se despeja, esta IA creativa debe apagarse y pasarle el control a un sistema rígido de horarios. Al sistema clásico. A un sistema cuya única misión es que cada tren encaje en su celda de Excel. Esto es de un peligro monumental. Piensa que planificadores humanos, con 30 años de experiencia, sudan frío intentando encajar 20 trenes totalmente desubicados en un horario estricto. Si fuerzas el cambio de golpe, puedes causar un efecto acordeón catastrófico. Un atasco peor que el original. Es un miedo totalmente fundamentado, y los autores lo sabían. Para evitar ese colapso en el relevo, introducen una solución espectacular: la segmentación geográfica. Se dieron cuenta de que el retraso es como una onda expansiva en un estanque. Avanza por zonas. Dividir la línea en zonas calientes y frías. Efectivamente. Cerca del accidente, en el corazón del caos, el agente de inteligencia artificial toma el control total usando un algoritmo brutal llamado optimización de política próxima, o PPO. Ajusta tácticas en milisegundos priorizando que la gente se mueva. Pero, lejos del accidente, en la zona sana, el agente tradicional sigue operando normalmente. Como un cortafuegos. Totalmente. Si un tren que va puntual se acerca demasiado al desastre, el sistema de reglas lo detiene o le da la vuelta hacia la zona sana, para no inyectar más vehículos al atasco. Es una cuarentena geográfica pura. Aísla el virus del retraso. Sobre el papel suena infalible. Pero, claro, requería validación empírica. Implementaron una prueba masiva en la ruta X. Hablamos de una línea doble con 26 estaciones, 4 con infraestructura de retorno, 16 trenes circulando a la vez. Y la matriz de origen-destino de pasajeros reales. Sí, obligando al sistema a gestionar cuánta gente quería moverse entre cada estación en tiempo real. Y entonces detonaron la bomba virtual. Bloquearon un tramo. Los resultados están plasmados en diagramas espacio-temporales. Y la verdad
El escenario de control sin inteligencia artificial es un terror absoluto para cualquier ingeniero. El método clásico se hundió. Estrepitosamente. Para entender el diagrama, imaginen un gráfico con distancia en vertical y tiempo en horizontal. Las líneas diagonales son trenes moviéndose fluidamente. Pues bien, en el escenario sin IA, en cuanto ocurre el bloqueo, la gráfica se llena de líneas horizontales gruesas. Y una línea horizontal significa que el tren está congelado mientras el tiempo pasa. Parálisis total. Atascos kilométricos innegables, trenes atrapados en medio de la nada, pasajeros encerrados perdiendo los nervios. Y lo peor, cuando la vía quedó libre, el atasco empeoró. El sistema rígido obligó a los trenes a intentar recuperar el horario a la vez, generando un colapso en cascada de Libro. Un desastre absoluto. Pero entonces observamos el segundo gráfico, con nuestro jefe ejecutivo al mando de la jerarquía. El cambio es asombroso. Las líneas horizontales desaparecen. Al prever el embudo, la IA detuvo proactivamente trenes en andenes seguros, usó las estaciones intermedias para darles la vuelta. La capacidad no se desplomó, maximizó los pasajeros que llegaron a destino. Evitó la parálisis, los datos lo avalan, sin duda. Pero fíjate, si me obligas a elegir el único aspecto que verdaderamente entierra al método MILP en los libros de historia, no es la fluidez, es la pura velocidad de computación. El golpe de gracia. ¿Cuánto tiempo tardó esta red jerárquica en generar la estrategia de emergencia para salvar toda la línea? Menos de 3 minutos, en lo que tardas en hervir agua. Y si aplicas esto a una monstruosidad logística de 4 vías hipercompleja, la solución está en menos de 10 minutos. Y esto es posible porque la fase agónica de la inteligencia artificial, los millones de ensayos, se ejecuta en servidores meses antes del desastre. En el momento crítico, el modelo ya entrenado solo hace una predicción analítica instantánea. Las ecuaciones del MILP jamás lograrían esa rapidez. Analizándolo con frialdad, las conclusiones son súper sólidas. Certifica las limitaciones prácticas de las matemáticas puras frente al volumen de datos reales. Revela el potencial inmenso de fusionar simulación física con aprendizaje por refuerzo. Y sobre todo, la genialidad de dividir el problema. Macro y micro, jefe y operario, zonas calientes y zonas frías. Eso convierte a un algoritmo experimental lento en un instrumento de supervivencia ágil y resolutivo. Si conectamos esto con el panorama general, hemos visto cómo dividir problemas insalvables es la verdadera llave maestra. Exacto. Y por eso planteamos una reflexión final para la audiencia mientras continúan con su día. Si este entramado de IA jerárquica puede domar el caos de una red ferroviaria de Tokio en apenas 3 minutos, ¿qué ocurriría si aplicáramos esta misma lógica a la red eléctrica nacional durante una tormenta apocalíptica? O a las cadenas de distribución global de alimentos básicos ante una nueva crisis sanitaria repentina. El potencial para proteger la columna vertebral de nuestra civilización es inconmensurable. Apenas estamos rascando la superficie. Y con este vasto horizonte en mente, concluimos nuestra inmersión de hoy. Un agradecimiento inmenso por acompañarnos desde las matemáticas teóricas hasta las vías del tren del futuro. Sigan analizando críticamente los sistemas que nos rodean. Y recuerden que mantener viva la curiosidad es el mejor billete para afrontar lo que está por venir. Hasta la próxima inmersión.